Ahora, en esos dos pilares, el gobierno del presidente Santos ha sido totalmente continuista. Totalmente continuista. Y entonces, ahí sí es donde yo creo que hace falta, pero lo que digo es, lo que dije antes es, tampoco nadie lo está reclamando. Aquí no hay sindicatos fuertes, ni sectores sociales, ni partidos políticos, ni opinión, ni nada, pidiendo o proponiendo cosas alternativas a eso. En eso sí creo que vale la pena que, bueno, partidos políticos como el Partido Verde o como, en fin, yo qué sé yo, sectores de opinión, desarrollaran unas propuestas que realmente nos cambien el modelo económico y social de este país, que es donde está, ahí sí, el fondo. Y ese es el que no estamos cambiando. Es que lo que ganó fue la derecha y lo que está gobernando es la facción centro-derecha del Partido Liberal. No es la facción de López Pumarejo, es la facción de Eduardo Santos. ¿De acuerdo? Y el modelo de Santos es mantener el tema de seguridad con su componente populista, mantener el modelo económico íntegro, muy conservador, y ser un poco liberal en los temas políticos y avanzar un poquito en el tema social, por ahora en el tema del campo. Pero es cierto pues que ahí es donde está la gran duda, pero Héctor lo decía, es que el país no pide eso. Los partidos no piden, nadie lo pide, los ciudadanos no lo piden. Hoy veía en el periódico, las encuestas dicen que los colombianos, los bogotanos son muy de derecha en materia de matrimonio homosexual. Bueno, la hizo La Sabana, sí, eso iba a decir yo. Sí. Pero algo de eso hay, algo de eso. Sí, uno lo vive, sin duda, uno lo vive todos los días. Eso no es. Y ahí es donde está la influencia. Pero incluso yo creo, pero si hay un retroceso, La protesta social, el debate político. Hay un retroceso incluso frente al uribismo en estos temas. Y es la idea, ¿cierto?, que está allí muy poderosa desde el Ministerio de Hacienda, la regla fiscal, y el ponerle, digamos, freno al poco reformismo, a las pocas esperanzas de alguna cosita, por lo menos individual, que la gente ha construido vía la tutela. Entonces yo creo que incluso es mucho más regresivo desde el punto de vista social que el mismo gobierno de Uribe, porque Uribe tenía ese componente populista. Entonces hacía las grandes donaciones al sector privado vía zonas francas y predicaba alguna que otra cosa de reparto por el otro lado. Entonces esa es una cosa que me llama poderosamente la atención. Digamos, hay una transición muy rápida, violenta para muchas personas, de un estilo personal populista a un estilo mucho más austero en la forma, lo que decía tecnócrata, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo se llena políticamente? Pero también hay que reconocer... Porque genera un vacío, digamos, porque estaba el señor que repartía, etcétera, etcétera, y si este no reparte, ¿quién captura a esa gente allá abajo? ¿Quién políticamente se queda con eso? Mucho de eso es cierto, pero el reformismo es lo que muestra un pequeño paso adelante. ¿Qué es el reformismo? Es que el presidente Santos, para poder hacer la unidad nacional, pactó con el Partido Liberal unas propuestas que estaban más a la izquierda de su plataforma política, más a la izquierda de su mandato. Y ahí fue cuando hizo un rompimiento. Y eso... La pregunta es, ¿quién representa a la sociedad? Pues los partidos políticos. El Partido Liberal, hay que reconocerle, está en un papel muy importante en ese sentido. Que no es la revolución por contrato. No es, tampoco lo es revolucionar el Partido Liberal. Pero ahí hay un acuerdo político. Acuerdo político. Sí, es cierto. Eso es cierto. No proponen nada. El Partido Liberal no propuso nada importante. Solo fueron a decir que no iban a obstruir. Ya. Santos está haciendo lo que él es, ahí es absolutamente coherente. En ese tema no se le puede. Es coherente con su trayectoria, una trayectoria, digamos, neoliberal. En el catecismo del mercado 100%, etcétera, etcétera. El problema está del lado de las otras fuerzas. ¿Cierto? Bueno, pero que no están proponiendo absolutamente nada. Que son verdes, ¿por qué no proponen? Sí, pero somos simpatizantes. ¡Ay, ya pasaron a simpatizantes! ¿Qué tal? Esta es la otra traición. No, pero digamos, hablando en plata blanca, no solo Juan Manuel traicionó a Uribe. Para responder o sea, ustedes son los santos de los verdes. A quien esa pregunta, no. En esos temas, yo quiero esto ser muy honesto, digamos, en estos temas, Santos no le podemos pedir que dé lo que él no puede dar, lo que no jamás ha sido. Exactamente. La responsabilidad está de los otros, digamos, ¿dónde están los otros? ¿Dónde el polo que se hizo? Ahí es donde entra el gran pecado, el lunar negro de todo esto. Es un sistema político, un gobierno con
cosas reformistas aceptables, pero montados sobre un sistema clientelista Claro. al que no le ha movido un pelo. Y el gran problema de por qué no hay lo que estamos reclamando aquí es que hay un sistema político cooptado por el clientelismo. No Y solamente, por la corrupción, por la no corrupción, que por la solamente- corrupción eso absolutamente no gangrenada por la solamente no le ha corrupción. movido un pelo, sino que otra vez se le atribuye al presidente Santos unas cosas que no hace ni dice. Los nombramientos hay una cosa que es interesante. Yo es que no tengo suficiente tiempo para escribir en el blog y espero que en las historias de la silla lo escriban y no lo han escrito, pero hay una cosa que es interesantísima, que es los ministerios se supone que son para los políticos y las otras entidades son para los técnicos. En Colombia se volvió al revés. Los ministros en Colombia, son los técnicos. ministros son los técnicos muy buenos, gente súper bien formada, excelente, y abajo nombran a todos los manzanillos. Vaya, coja la lista del partido de la U y mire los que no salieron elegidos. ¿A cuántos han nombrado? En los distintos cargos. A ninguno lo nombraron en los ministerios. Imagínese usted que, entre otras cosas, violaron la Constitución y nombraron a Germán Vargas ministro delegatario porque es que el partido de la U no tenía ministros. Habráse visto, O el sea, partido de gobierno no tiene ministros. Rivera. No, Rivera no es. Pero eran los de la U, Nadie era era. Pero bueno, Mira, el vocero del partido Era de la ministro U, de Desarrollo. el vocero de la U dijo, Juan Lozano dijo, solo hay ¿Quién es el uno ministro de que es Desarrollo? Sergio Díaz Díaz Granados, que Granados. ha sido secretario general de la U. Pero lo que quiero decir es, hay una cosa bien extraña y es que hay un poco de clientelismo por la puerta de atrás. ¿Cómo sería eso? pero- Ese que estoy diciendo, nombran donde Pero no se sería un ejemplo de eso. donde no se nota. Coge y te insisto, coge la lista de los señores que no salieron elegidos en el partido de la U. ¿Y a cuántos han nombrado? Nombraron al superintendente de notariado, Jorge Enrique Vélez, nombraron a Klopatowski en Coldeportes, nombraron a un señor de Caldas en otra entidad. Hay por lo menos 5 o 6 de los listados de los congresistas quemados del partido de la U que han sido nombrados en esos cargos. Entonces, y empezaron a dar cuotas, ¿no? Hasta el Partido Liberal le dieron la primera en la dirección del DANE. Nombraron a Jorge Bustamante, que es un extraordinario técnico, etcétera. No estoy diciendo nada contra eso, estoy diciendo es que otra vez no hay que atribuir unas cosas. Hay una cosa que es rara. Cuando se inventaron esas estructuras del Estado, de ministerios y departamentos administrativos y no sé qué, a nadie se le ocurría que la repartija política fuera en los mismos técnicos. De esto se deriva un asunto crucial para el gobierno, y es si, digamos, hasta ahora en luna de miel, ¿cierto?, con amplios sectores de la sociedad, una coalición bastante amplia de gobierno, en fin, pero se ha recordado aquí Álvaro, ¿cierto?, que lo que está detrás del sistema político colombiano es el clientelismo rampante, ahí empieza a mostrarse, y un cáncer de la corrupción, como lo muestra lo que está pasando, digamos, lo que ocurre que el mismo Estado tenga que intervenir en una institución estatal como los estupefacientes es gravísimo. Entonces, la pregunta es, singular, exactamente, ¿cuándo la corrupción hará su aparición? Sí. ¿Cierto? A Uribe le hizo su aparición terminado el primer año de gobierno, cuando empezaron otra vez a repartirle al Congreso todo y terminamos en lo que terminamos, digamos. Esa es una prueba del presidente Santos y de su gobierno, una prueba muy difícil. Sí, muy otra complicada. cosa que a mí me parece curiosa es el tema de acción social. O sea, porque es que acción social se fue volviendo un supraministerio que maneja todo lo social, todos los temas que debían estar en los ministerios. Entonces yo no sé cuándo vamos a volver institucionalmente como a lo normal, que los temas de erradicación los tenga el Ministerio de Medio Ambiente, que los temas, que el tema social esté en los ministerios y no en esta cosa que es como directamente de la presidencia y que se maneja como realmente sin una política clara, sino más bien como muy ad hoc, ¿no? Ahora, el modelo de acción social sí es un modelo que además está en todas partes de América Latina, que es parte del gran éxito de Lula, es su propia acción social, digamos, que ha generado unas cosas que, entre otras cosas, Rafael Pardo ha venido llamando la atención sobre el tema desde hace ya varios años, que es el efecto que ese método tiene en el sistema político, que es en el sistema electoral, que es el tipo de lealtades que se generan entre la persona que recibe un cheque prácticamente enviado desde la presidencia de la República, pues con el gobierno de turno. Ahí hay una cosa... Pero bueno, es sacar a los políticos, desintermediarlos en la relación con el país, con el pueblo, pero eso genera conductas personalistas. Claro, Pero habrá que ver, por ejemplo, qué pasa con Acción Social y las elecciones locales. Allí donde el uribismo extremo
esté en contraposición con el santismo. Yo sospecho que no dudará el santismo en activar todo ese aparato que usted acaba de describir de acción social para ponerlo a jugar políticamente. No, yo sí creo que lo van a poner a jugar políticamente, sí, Marta. Ya lo pusieron, ¿no? Ya lo pusieron en las elecciones pasadas. Sí, pero en ese entonces de era el alguna gobierno manera, Uribe, sí. ahora puede ser Yo sí Santos creo que contra el uribismo más realmente extremo. la clave, imagino que ya vamos terminando, Sí. realmente la clave de lo que nos va a ir marcando un hito, digamos, en el gobierno del presidente Uribe y en las relaciones con su unidad nacional y tal, va a ser las elecciones locales. Porque es que en los escenarios locales no hay tal unidad nacional, al contrario, hay guerra civil entre los partidos que conforman la unidad nacional y es absolutamente inevitable la guerra civil. Entonces, hay el papel que haga Ojalá el no presidente- cruenta, ¿no? ¿Cómo? Porque si Colombia no habla de guerra, que sea no cruenta, por favor. No, es muy Cierto, estos fantasmas en criollos. muchas de- ocasiones es realmente cruenta, pero realmente creo que creo que va a ser determinante la posición del presidente Uribe, no la del presidente Santos, porque la del presidente Santos va a ser la misma de siempre. El presidente, me imagino que se va a meter lo menos posible, primero porque legalmente no le es, pero segundo porque el presidente realmente es muy hábil políticamente y él sabe que en cada metida lo único que hace es perder. Al presidente, ¿de qué le sirve que elijan en Barranquilla, una ciudad importante, un alcalde amigo? ¿Eso qué le quita o qué le pone? A él le da lo mismo que el alcalde de Barranquilla sea Pedro o Juan, exactamente igual. Falta ver qué piensa el presidente Uribe. Si Uribe decide meterse, realmente creo que ese es el instrumento de tirotear la unidad nacional. Se acaba la unidad nacional en ese momento, porque evidentemente los liberales, por ejemplo, y Cambio Radical en casi todas partes donde tienen representación más o menos importante, no van a juntarse con los candidatos de la U. Y entonces ahí seguramente va a venir una presión política hacia el gobierno que va a terminar reventando la coalición de gobierno en el Congreso. Bueno, ya vamos terminando. La última pregunta que yo creo que con esto podemos terminar es de Hernán Ortega Moreno, y que pregunta que aparte de la ley de víctimas, ¿qué podría hacer Santos para pasar a la historia como él quiere en el periodo que le falta? Entonces, Pues yo creo que en el mundo antes había la concepción de que un presidente que hiciera una cosa pasaba a la historia. Cada vez es más complejo y los presidentes más que tienen mejor promedio en muchos temas les va mejor. Yo creo que Santos va a hacer de eso, tratar de buscar un promedio relativamente alto en todo. Si logra ser presidente de la paz, pues claro, si alguien tiene sentido de la oportunidad es él. Pero va a ser cauto. ¿Qué otras cosas? Yo lo que tengo claro es que si la fórmula reformista funciona en esta legislatura, se va a convertir un poco en una plataforma electoral, se va a institucionalizar, se va a volver aceptada y va a generar una propia inercia y se va a volver rentable políticamente. Eso es lo que hay que hacer. En Colombia, lo rentable políticamente hasta hace 3 meses era el personalismo, el populismo, el no reformismo. Ojalá esto funcione para que venga de manera incremental otros tipos de reformas, y yo creo que va a ser esencial ahí qué peso va a tener dentro de la unidad nacional los partidos como el liberal. Si continúa la tendencia que el Partido Liberal se va tomando cada vez más el protagonismo, pues habrá más reformismo. Si Uribe logra contener ese proceso, pues se detendrá. una última cosa Sí, y cerramos contigo. generalmente los digamos, en regímenes pues, democráticos, donde no hay grandes rupturas, ¿cierto? Pueden pasar a la historia también aquellas personas que generan contraste sin generar grandes rupturas. Digamos que la sociedad percibe, aquí hay un contraste, y que eso no sea violento, que eso no tenga unos costos violentos. Y ahí, sin lugar a Eso dudas... es efímero, eso a la siguiente No, semana nadie se acuerda. no, ahí hablo como historiador, Pero digamos. vamos a Usted hacer- mira a un tipo como Kennedy, que sorprendentemente, ¿cierto? A pesar de todo lo que se ha dicho de él, continúa liderando las encuestas sobre los mejores presidentes de los Estados Unidos. Usted ve que hay un contraste muy grande con el gobierno de Eisenhower. Y es Eisenhower, ¿cierto? Le apostaba a una cosa más tensa en las relaciones internacionales, y le bajó la cosa allí. Ahí tiene un chance de Santos interesante. Bueno, Juan Carlos, Héctor, Álvaro y Marta, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Claramente vamos a seguir haciendo esto con otros temas, y pues esperamos contar con ustedes y con los usuarios de Terra y de La Silla Vacía. Muchas gracias.